Ok, adelante. Buenas tardes, un gran gusto. Doctora Cristina Guerrero Jiménez, doctor Valente Herrera Hernández, aunque en esta ocasión nos está acompañando directamente la doctora Cristina Guerrero Jiménez, y con gran gusto de recordar hace unos buenos ayeres porque Cristina es egresada de la primera generación, ¿no?, de este maravilloso plan de estudios de ingeniería en agroecología. Y pues la gran trayectoria que ha tenido ella a lo largo de todos estos procesos. Y hoy nos viene a regalar, ¿verdad?, con esta conferencia que se llama Vender en tu propia tierra, análisis del funcionamiento de empresas sociales de comercio justo en el mercado nacional. Voy a hacer una muy breve síntesis de la trayectoria de la doctora Cristina Guerrero. Disculpen si le hablo directamente, pero con esa confianza que se tiene con nuestros egresados, ¿verdad?, y ese cariño que se tiene, voy a leer una síntesis curricular. Y agradezco mucho porque sé todas las actividades que está realizando y aún así se dio el tiempo para podernos compartir esta conferencia. La doctora Cristina Guerrero Jiménez es ingeniera en agroecología, maestra en desarrollo rural regional por nuestra Universidad Autónoma Chapingo y doctora por la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como directora de vinculación en el Colegio de la Frontera Sur y como responsable de proyectos de desarrollo comunitario en el sur de Veracruz. Sus temas de interés han girado alrededor del estudio de la relación entre ciencia y sociedad. La doctora Guerrero ha presentado trabajos en congresos, publicado artículos y capítulos de libros relacionados con la transición nicho-régimen en comercio justo, aportes desde México, estrategia innovadora para la generación y difusión de conocimientos hacia los actores de las zonas cafetaleras. De la triple a la cuádruple hélice, synergy between niche and transdisciplinary, el caso de las familias productoras de café y sus organizaciones, recomendaciones de políticas públicas para las áreas rurales protegidas de Chiapas, la contribución de las unidades de vinculación al establecimiento de sistemas regionales de innovación, los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, han sido, entre otros, parte de los temas que ella ha trabajado. Asimismo, para generar conocimiento que ayude a la conservación de la biodiversidad, ha sido también su propósito la apropiación social de las tecnologías, de la información y comunicación por parte de organizaciones cafetaleras de Chiapas, México. El cultivo de maíz con abonos verdes y cultivos de cobertura en la Sierra de Santa Marta, en Veracruz, y el conocimiento tradicional sobre el uso de la pica mansa en el sistema de Chahuitera en el Istmo Oaxaqueño de México. Pues muy bienvenida. Ella actualmente es profesora en el Colegio de la Frontera Sur y le damos la muy cordial bienvenida. Te agradecemos mucho, Cristina, que estés con nosotros en este cierre de seminario, donde estamos, cabe recalcar, recordando, conmemorando los 30 años de la carrera de agroecología de la cual eres egresada. Adelante. Ay, muchísimas gracias, Virginia, por la invitación y por tus palabras. Justo estoy ahora, se oye un poco de ruido, tal vez se escuche un poco de ruido en la presentación, porque estoy en las instalaciones de ISMAM, que es Indígenas de la Sierra Madre de Chiapas. Venimos a una reunión, como te decía, estamos trabajando, colaborando con la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, y con ellos estuvimos haciendo este trabajo de vender en tu propia tierra, análisis del funcionamiento de empresas sociales de comercio justo en el mercado nacional, y pues presentamos resultados con ellos de este trabajo que hemos estado desarrollando.
y pues están planteando nuevas colaboraciones, ¿no? Entonces, por eso es que se puede escuchar un poco de ruido. Y bueno, justo tanto en la reunión en la que estamos como ahora por lo que estás comentando, pues a mí me suena ya una trayectoria como de zigzag en relación a los temas en los que me he formado y en los que he estado desarrollando mi labor. Pero bueno, finalmente creo que tiene que ver con la formación que recibimos en la carrera de agroecología, como centrada esa formación sobre todo en el compromiso por una agricultura que respete el ambiente, que sea amigable con el ambiente, que respete el ambiente, pero también una agricultura que permita a las personas que trabajan en ella, pues tanto productores, productoras, como organizaciones, como instancias que están relacionadas con todos estos procesos, pues puedan tener una mejor calidad de vida y haya una mayor justicia, ¿no? En la apropiación de valor de todo ese trabajo. Y bueno, en ese sentido, pues estuvimos colaborando con este proyecto de Vender en tu propia tierra. A ver, ahora aquí está. Los problemas que estuvimos trabajando en este estudio, en primer lugar, no sé si las personas que nos escuchan sepan acerca de esta propuesta de comercio justo, pero pues hay organizaciones de pequeños productores en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, que hace más de 30 años iniciaron procesos para vender mejor su café, el producto que tenían ellos, y para conseguir mejores precios, porque bueno, finalmente la manera de venderlo era a los coyotes, a los intermediarios, y que les pagaban muy poquito por ese producto, ¿no? Entonces, organizaciones como USIRI, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, pues empezaron a hacer alianzas primero con una organización de Veracruz y luego con varias organizaciones europeas para crear este sistema que hoy conocemos como comercio justo, para hacer una exportación más directa y por lo tanto generar mejores precios para los productos de los pequeños productores de estas organizaciones. Entonces, sin embargo, bueno, ese sistema le dio para mucho, para que se construyeran, digamos, infraestructura, para que se generaran capacidades, para que se mejorara la calidad de los productos que producían estas organizaciones y además con toda la propuesta de producción orgánica, agroecológica, pues tienen un cuidado muy adecuado del ambiente, ¿no? Sin embargo, cambios en esos procesos de exportación como una mayor normatividad y una presión por varios de los compradores grandotes en ese mercado de exportación, condicionando la compra de producto a un precio, digamos, de comercio justo, a cambio de comprar el resto de la producción con el precio convencional, pues entonces está metiendo en problemas a estas organizaciones de pequeños productores, porque finalmente lo que ellos estaban vendiendo en ese mercado de exportación de comercio justo orgánico, pues está reduciéndose y está teniendo el riesgo de que no se pueda continuar esa venta, ¿no? Pues justo en los cambios a la legislación, por ejemplo, con el uso de glifosato en la Unión Europea, pues entonces se quedaron contenedores en años pasados a los cuales fueron detectados estos restos de glifosato y entonces pues esa comercialización corre riesgos, ¿no? Por otra parte, han sido varias las experiencias, las iniciativas de estas organizaciones para incrementar la comercialización de su producto en el mercado nacional, porque finalmente cuando hablamos de la cadena de producción de café, el mayor valor pues se encuentra tanto en vender el café en la forma de tostado y molido como vender el café en taza. Muchas han sido las iniciativas fallidas de estas organizaciones de pequeños productores porque hay un gran desconocimiento tanto de los clientes como del mercado y por lo tanto en dónde les convendría mejor vender, ¿no? Y con respecto a cómo mejorar, pues se tiene una idea de lo que hace falta, pero no se sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, estos problemas fueron los que estuvimos trabajando para conocer, caracterizar y analizar cómo funcionan los mecanismos de mercado que utiliza, en este caso,
Las organizaciones que están en la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores, estuvimos trabajando con 10 de 2019 a 2020, entre ellas, pues, varias de las más importantes, como es ISMAN, precisamente, USIRI, la Unión de Productores de San Fernando, la Unión Regional de Pequeños Productores de Huatusco. Entonces, estuvimos trabajando con 10 de estas organizaciones entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y nos dio muchísimo gusto porque en este año presentamos los resultados en un evento que organizó la Coordinadora Mexicana, que se llama La Taza Dorada, y otra organización que es SMATCH, que está en la zona del Triunfo, en Jaltenango, aquí en Chiapas, se acercó y nos dijo, oiga, nosotros queremos que también trabajen esto con nosotros, y pues estuvimos desarrollando el trabajo con ellos y mejoramos muchísimo la metodología. Y entonces, pues ya presentamos los resultados, terminamos el documento, el análisis, presentamos los resultados con ellos, y pues la verdad es que da muchísimo gusto cuando hace sentido el diálogo, ¿no? Y lo que uno aporta como conocimiento, pues les hace sentido a estas organizaciones para, reflexionar su trabajo, ¿no? Y eso fue lo que principalmente, pues ahora sí que a mí me marcó, me quedó de la formación que recibimos en agroecología, ¿no? Esta utilidad, este sentido de impacto que puede tener el trabajo y la labor que uno desarrolla, ¿no? Y bueno, pero ahí también esto es algo que he aprendido a lo largo de los años, que si bien hay que tener muy claro el problema social con el que uno está trabajando, también tiene uno que tener muy claro el problema de investigación que uno está desarrollando, porque si no, ¿cuál va a ser nuestro aporte, no? Yo trabajé cerca de 8 años en la Sierra Santa Marta, en el sur de Veracruz, con organizaciones no gubernamentales. Fui parte de una cooperativa, Moxinti, con la cual producíamos abonos verdes, cultivos de cobertura y varios otros productos como productos medicinales. Y pues en ese entonces el activismo era mucho. O sea, yo recuerdo que los últimos años me quedaban 3 horas para dormir porque el resto de la noche había que usarlo para preparar lo que se tenía que trabajar al otro día con todos los grupos con los que estuvimos participando. Y veo la diferencia ahorita con respecto a utilizar la investigación como herramienta de trabajo, precisamente para identificar primero sobre qué vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, qué elementos de los planteados en la literatura nos pueden ayudar a caracterizar el funcionamiento de estas empresas sociales, ¿no? Ya lo dijo Hernández X, siempre hay antecedentes. Y me parece que en el trabajo que hacemos en muchas organizaciones no gubernamentales se nos pasa por alto esta búsqueda de esos antecedentes para, pues entonces, trabajar sobre los aprendizajes o los fracasos que ya hubieron y no volverlos a repetir, ¿no? De esa primera revisión de cómo se caracteriza el funcionamiento de estas empresas sociales, hicimos una selección de cuáles elementos pudieran ayudarnos a caracterizar el desempeño de estas empresas sociales con relación a esos elementos, y luego estuvimos trabajando en el análisis de qué elementos tienen un desempeño más determinante sobre los resultados de ventas de estas empresas sociales, ¿no? Y pues ya haciendo un poco la reflexión de cómo ha sido impulsado la economía social, porque pues todas estas organizaciones pertenecen a la economía social, son sociedades cooperativas, uniones de productores, sociedades de producción rural, y pertenecen a esta economía social que ha sido impulsada en base a varias tradiciones. Y entonces ahora nos encontramos con que hay varias empresas sociales que pertenecen a diferentes tradiciones y de repente queremos usar, por ejemplo, lo que viene del emprendimiento para tratar de impulsar el trabajo con las empresas sociales de origen mesoamericano, y a veces las cosas no resultan porque precisamente pertenecen a dos tradiciones distintas, ¿no? Y cuando no lo vemos en la concepción de la metodología de trabajo, los instrumentos de trabajo que usamos, entonces resulta que pues no funcionan varias cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que tener muy claro las tradiciones que han impulsado la economía social para ver entonces qué pueden funcionar, qué cosas pueden funcionar en qué lugar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cooperativas que se crearon en base a esta tradición europea,
que busca sobre todo fomentar una gobernanza participativa y democrática. Quiere decir que la toma de decisiones tiene que ser democrática al interior de los grupos. Yo fui parte de una cooperativa en el sur de Veracruz y pues la gente que trabaja con grupos, y digo, lo vivimos también ahorita en esta reunión con ISMAM, cuesta tomar los acuerdos, ¿no? Porque entre 3,000 gentes o 2,000 gentes o 20 gentes que se tienen que reunir para decidir algo, pues finalmente hay que pues tener como mucha claridad de qué se está discutiendo, por qué se está discutiendo, porque pues siempre salen las cosas, las ideas que de repente alguien conecta y dice algo y entonces la discusión se va por otro lado, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante y hay que tomarla en cuenta, ¿no? Pero digamos, estas organizaciones que se formaron en esa tradición europea, pues lo que buscaban era como la prestación de servicios, por ejemplo, la compra de insumos o las compras o el proporcionar algún servicio organizándose de forma cooperativa para poder, no solo reducir los costos, sino también repartir los beneficios de esa colaboración, ¿no? La otra tradición grande es la anglosajona, de esa no voy a hablar mucho, pero son estas empresas que sobre todo que generan recursos y que dicen, como la Coca-Cola, por ejemplo, yo estoy generando ganancias y hago mi fundación Coca-Cola y con la fundación trato de pues lavar o compensar en algo el daño que estoy haciendo por el otro lado, ¿no? Hay varias empresas que pertenecen a esa tradición anglosajona y yo sobre todo veo que varias de las empresas tipo B, que le han llamado en la literatura, pertenecen a este enfoque, ¿no? Es decir, la generación de ingresos no está en el mismo espacio y con los mismos valores que la repartición de esos beneficios entre la sociedad, ¿no? Y bueno, pues ahí hay problemas porque el funcionamiento en cuanto a los principios y valores, pues no se corresponde, ¿no? Está esta tradición del emprendimiento que a lo mejor para muchas personas jóvenes les suena, pues es la gente que ha hecho sus cafeterías, sus negocios propios, pero también las empresas de base tecnológica o las empresas de creación de contenidos culturales, pertenecen a esta tradición del emprendimiento, la iniciativa personal de una persona para crear una propuesta que genere recursos o que genere valor, ¿no? Y están estas otras organizaciones que provienen de la tradición mesoamericana, que tienen comparten con varias de las otras tradiciones algunas cosas, pero que tienen su particularidad, como por ejemplo el trabajo común organizado. Es decir, en estas cooperativas o empresas sociales, el organizarse como comunidad y la toma de acuerdos como comunidad es más importante que incluso esta cultura democrática, ¿no? O toma de decisiones democráticas. También la cuestión de el que los beneficios regresen a las comunidades, pues es todavía más importante. En varias empresas, por ejemplo, las ideas, las propuestas pueden ser muy buenas, pueden generar muchos recursos, pero si van a producir problemas en la comunidad, pues finalmente va a ser mayor el daño que se está haciendo que los beneficios que se van a generar, ¿no? Y bueno, la idea de la solidaridad para salir adelante. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y lo vimos nosotros con nuestro estudio. Pues también revisamos las metodologías que se han utilizado para el estudio de estas empresas sociales y nos pareció que podría ser mucho más adecuado. Es el modelo de la Asociación de Contabilidad y Administración de los Españoles, la ECA, y ellos dividen el estudio de estas empresas sociales considerando primero los principios de la empresa social, porque se tiene que tomar en cuenta que la empresa social tiene que cumplir una misión social, que es atender los problemas por los cuales surgió la empresa, pero también una misión empresarial, que es generar recursos para poder resolver esos problemas que se están abordando, ¿no? En varias otras propuestas de estudio no vimos este equilibrio y por eso nos gustó mucho esta propuesta. Y entonces lo que dicen es que se tiene que identificar muy bien cuál es el objetivo que está persiguiendo la empresa social con una proposición de valor y con una búsqueda de impacto social. Y esta proposición de valor
es la que luego no tomamos en cuenta. Yo recuerdo cuando trabajamos con las cooperativas en el sur de Veracruz, no tomamos en cuenta pues esta proposición de valor y es lo que te van a comprar, o sea, los clientes que van a consumir los productos que están vendiendo estas empresas sociales, pues se van a fijar en qué les estás vendiendo y bajo qué principios estás trabajando, ¿no? Y eso me parece que casi no lo destacábamos en ese sentido. Y bueno, resulta que ahora en estos tiempos en donde el grupo Millennial y Generación Z son los que están impulsando el consumo de café tostado y molido en México, pues hay mucha coincidencia en esa proposición de valor social que tienen estas empresas sociales, como ahorita vamos a ver, y en esa búsqueda de impacto social, ¿no? Bueno, pero entonces lo que dice AECA es que esa proposición de valor se basa en una cultura y en lo que las personas de estas organizaciones piensan, como la cultura social de la organización, la conexión que tienen con los beneficiarios o el liderazgo emprendedor y la gobernanza democrática que ocurre en ellas, ¿no? Y el ecosistema colaborativo que han logrado impulsar. Pero también toma en cuenta la cuestión de las operaciones de estas empresas sociales, ya lo decíamos, el que puedan contar con una estrategia empresarial que les permita vender mejor los productos o servicios que tienen, o la orientación hacia la sostenibilidad económica, ¿no? Otra propuesta que identificamos para hacer este diagnóstico es la capacidad para innovar en el modelo de negocios de las empresas sociales de estos autores, Balam Binuk y P. Balam, que la verdad me pareció muy interesante porque está muy cercana a la realidad de las pequeñas, de las organizaciones de pequeños productores. Ellos dicen que hay que tener una comprensión clara de la misión social, responder a las necesidades de los clientes y los beneficiarios, hacer pruebas piloto de las iniciativas que se quieran poner en práctica, poder acceder a expertos externos, porque como bien sabemos, una limitante muy importante de estas empresas sociales es poder contar con recursos para contratar expertos externos, como sí lo hacen las grandes empresas como consultores, ¿no? Y que suplen en gran medida esta carencia, estas empresas sociales, por medio de las alianzas que han logrado establecer. Y la acumulación de conocimientos especializados, que en realidad este es un problema muy grande entre estas organizaciones, porque la rotación de personal puede ser muy alta, ¿no? Bueno, la metodología que utilizamos, pues hicimos entrevistas a directivos, a socios, mujeres y jóvenes de estas organizaciones, hicimos una encuesta, encargados de comercialización de tostado y molido, revisamos los sitios web, las páginas digitales en donde se mencionaba estas organizaciones y también hicimos una revisión de los documentos. Total, que ya tenemos una base de datos muy amplia que por supuesto que está a la disposición. Se va a nutrir parte de esta base de datos la página que está haciendo la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo sobre pues las organizaciones que la integran, ¿no? Porque precisamente se han hecho varios estudios con varias de estas organizaciones que luego ellos no tienen acceso a esos materiales, ¿no? Pues aquí tenemos algunos de los resultados, cómo son las empresas sociales que estudiamos. Pues tenemos 10 de las 11 con las que trabajamos. Como vemos, hay variación en cuanto a la edad que tienen. Tenemos una empresa social que tiene 38 años, hasta la más joven que tiene 7 años. Igual con respecto al número de integrantes, tenemos esta empresa social que es la más grandota, con 1,383 socios. Perdón, no, la más grandota es la número 1, que son 1,800 socios. Zapotecos, mazatecos de la Sierra y del Istmo de Tehuantepec, chontales de la zona sur del Istmo, mijes de la zona media y alta y chatinos de la costa de Oaxaca, ¿no? Y también tenemos organizaciones más pequeñitas, como la número 7, que tiene 215 socios y socias, que son de origen mestizo. Entonces, pero como vemos, comprobamos aquí esto que decíamos al principio, que provienen varios de ellos provienen de la tradición mesoamericana y sus formas de organización y de trabajo pues se basan en esa tradición, y eso es lo que no se toma en cuenta pues a la hora de que se estudia y se valora el trabajo de estos grupos, ¿no? Bueno, por lo que decíamos con respecto a los principios que buscan estas empresas sociales, pues son principios sociales.
empezando por el mejorar el nivel de vida de socios y socias de la organización, el impulso a una agricultura sostenible y sobre todo la construcción de mercados más justos para la población rural. O sea, todas estas que estudiamos están trabajando por eso. Y varias están trabajando por la generación de procesos regionales que disminuyan la opresión y la injusticia. Es decir, aplicando a la comunidad, a la región, el beneficio de estar organizados, ¿no? Por otro lado, los principios empresariales que buscan estas empresas sociales es, por supuesto, el incremento de la comercialización de los productos de las empresas sociales de comercio justo orgánico, pero también tener un entramado organizativo que garantice la participación exitosa en el mercado, porque este modelo híbrido que tienen, en que incluye la contratación de personal, pero también el aporte de trabajo voluntario de socios y socias, pues la verdad es que se dice fácil, pero es todo un arte mantener los equilibrios entre unas y otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí me parece que esta parte incluso se necesita hacer estudios más centrados en lo sociológico y en la investigación sobre organizaciones, funcionamiento de organizaciones para poder valorar mejor pues los aportes, pero también los problemas que enfrentan estos grupos, ¿no? Con respecto al componente de objetivos, pues la propuesta de valor social pues, se corresponde mucho con lo que dijimos de sus principios sociales, mejorar la calidad de vida de ¿Se te dejó de escuchar, Cristina, por favor? con respecto Ya, a, ahí a está. estas empresas sociales. Dice que tengo calidad deficiente en la red. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí me sí, sí, escuchan? sí. Ah, bueno. Sí, adelante, Cristina. Eh, como decíamos, las investigaciones que se han hecho con relación a los grupos Millennial y Generación Z coinciden totalmente con esta proposición de valor social, porque precisamente estas generaciones pues están ahora muy interesadas en los problemas ambientales, pero también en el impacto que su consumo tiene sobre la sociedad, y eso incluye pues estas cuestiones de justicia social, ¿no? Entonces, hay una conexión muy interesante que habría que tomar en cuenta a la hora que se elaboran las propuestas, las estrategias de comercialización y sobre todo la construcción de relaciones entre estas empresas sociales y esas generaciones, ¿no? Y bueno, eso es como digamos, algo que se está trabajando en estas estrategias de comercialización, que no es encontrar un cliente y venderle, es construir relaciones de confianza, de colaboración, de construcción de sociedad, pues con las personas, ¿no? Y bueno, la cuestión de la búsqueda del impacto social, pues la provisión de servicios de comercialización a socios y socias, es decir, lograr su misión empresarial, pero también proveer servicios y créditos a socios y socias, porque pues al final eso es lo que el grupo puede lograr, ¿no? Conseguir cosas que de manera individual no se consiguen, ¿no? Y la construcción de infraestructura colectiva, por ejemplo, como parte de ello. Y eso es muy curioso porque varias de las organizaciones valoran su avance en función de la infraestructura que han logrado construir, porque eso se ve, ¿no? Fuimos a una organización a la que estábamos haciendo cuentas hace 17, 18 años y pues ya tienen muchas más construcciones, ¿no? Y bueno, le dijimos, sí, es que tenían esto y esto. Ah, sí, pero ahora ya tenemos todo esto más, ¿no? Entonces también es una cuestión de percepción. Por supuesto, la construcción de alianzas con las empresas sociales hermanas, o sea, 38 años de caminar juntos, 30 años de caminar juntos, pues ya saben de qué pie cojean, pero también han podido mantener los objetivos en común, ¿no? Y la acumulación de experiencia en estos temas de comercialización que decíamos, ¿no? Con respecto a la cultura de las personas que están sosteniendo estos procesos, por supuesto que es el trabajo común organizado. Justo estoy ahorita aquí en ISMAM, que fue la creadora de este lema, de este concepto del trabajo común organizado, el TCO, que luego lo vimos en otras organizaciones, pero pues finalmente es ponerse de acuerdo y aportar trabajo voluntario
para poder pues lograr un fin común, ¿no? Y eso es algo que muchas personas fuera de este ámbito mesoamericano no están dispuestas o tan dispuestas a hacer, ¿no? O sea, sí yo participo, pero me pagas, o sí yo participo y qué beneficio voy a tener, ¿no? Y pues aquí se sabe que primero hay que hacer trabajo y luego ya se pueden ver los beneficios, ¿no? Luchar por la tierra es luchar por la vida, esas son varias de las frases que tienen ellos, valores de solidaridad, de participación, de cooperación, de honestidad, de responsabilidad, que eso es bien importante cuando uno, pues ahora sí que hay que hacer bien las cosas y mantener los compromisos, porque pues siempre uno puede decir con orgullo, pues no he quedado mal, no he fallado y mi compromiso está aquí, ¿no? El mantenimiento de la cultura y de la lucha por reivindicarla, que eso también es muy importante, y sobre todo aprender de lo que se hace, que pues 30 años de caminar, 38 años de caminar, pues ya saben que si no se aprende de los errores, pues se sigue pateando la misma piedra, ¿no? La integración con los beneficiarios, pues tiene que ver con, precisamente ahorita estábamos en reunión de delegados, es decir, pues 1.300 gentes, 1.800 gentes, para que se reúnan en una asamblea, pues ya es muy complicado, ¿no? Entonces se nombran delegados de los diferentes comunidades, regiones, ya cada empresa social tiene su forma, se nombran estos delegados y los delegados son los que se asisten a las asambleas y son los que hacen la toma de decisiones democrática, colectiva, pero también son la conexión con las comunidades, es decir, ellos llevan las propuestas de la asamblea hacia las comunidades, pero también traen las propuestas de las comunidades hacia la asamblea, ¿no? Y con eso se está garantizando una integración con las comunidades. Y la promoción de la acción colectiva que impulsa los procesos de desarrollo regional, que eso también, sobre todo las organizaciones grandotas que ya son muy viejitas, bueno, digamos que son las que tienen más tiempo, tienen muy claro esto, ¿no? Que si no se puede trabajar por un desarrollo regional, pues difícilmente se van a mejorar las cosas a nivel de cada persona, ¿no? Y bueno, por supuesto, los mecanismos de gobierno estables y aceptados y asumidos por socios y socias, que esto, como sea, es lo que les ha dado la posibilidad de mantenerse en el tiempo, ¿no? Alguien decía pues que ya no siguieran eligiendo, por ejemplo, un problema grande que encontramos es que en algunas organizaciones hay un recambio total de la directiva, pero también del personal que trabaja en tostado y molido y en ventas cada 3 años. Entonces, apenas está aprendiendo la directiva y el personal de ventas y de tostado y molido cuando ya los cambiaron, ¿no? Y alguien decía, pero pues entonces que los dejen. Y pues estos mecanismos tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que hay una rotación de poder, es decir, no se acumula el poder en unos cuantos personas o en unas cuantas manos, sino que dependiendo de los equilibrios que ocurren en los grupos que las integran, pues se va dando la rotación de poder, ¿no? Y se garantiza pues finalmente la legitimidad de las personas que están al frente de estas organizaciones, ¿no? Es difícil, muy difícil, y yo creo que ahorita están en sus discusiones de pues cómo hacer para que ciertas áreas, como decíamos, ventas y tostado y molido, no entre en esa cuestión, porque finalmente ahí sí es muy crítico la acumulación de conocimientos. Una persona que no sabe tostar y no sabe llevar todo el proceso de tostado de manera adecuada, pues es la pérdida de calidad del producto de la organización y por lo tanto, pues, ¿qué van a vender, no? Ahora sí entramos ya a los temas de cuánto están vendiendo. Tenemos que la mayoría de ellas dedica más del 90% de su producción a la exportación. Solamente una es la que ha logrado vender la mitad de su producción, pero si vemos en términos reales, concretos, es una producción todavía chiquita, 122 toneladas, 60 toneladas vendidas en el mercado nacional y 60 en la exportación. La mayoría tienen muy poquita venta todavía en el mercado nacional y 2 organizaciones no tienen venta en el mercado nacional, ¿no? O sea que dependen totalmente del mercado de exportación. Cuando vemos cómo están vendiendo en el mercado nacional, pues vemos que esta organización, la primera, pues está vendiendo todo en tostado y molido. En la parte de abajo señalo el proceso de transformación. Tenemos el pergamino, que sería como lo que se obtiene del beneficio húmedo y seco. Luego ese pergamino se pasa por unas trituradoras que le quitan la cascarilla del pergamino
y entonces tenemos el café que le llaman café oro, y este es el que principalmente se vende en la exportación. Y ese café oro pues ya se pasa por un proceso de tostado y luego de molido, y después por supuesto que ya tenemos la venta en taza. Si vemos, solamente esta primera organización es la que está, digamos, apropiándose del mayor valor posible, porque la está vendiendo en tostado. La organización 3 está ya vendiendo la mitad de las 30 toneladas que vende en el tostado, y la mitad todavía en oro. Y varias de las otras, perdón, la 8 también está vendiendo ya la mayor parte de lo que vende el mercado nacional como tostado, pero las otras todavía tienen un buen margen de oportunidad para incrementar sus ventas como tostado. Y la organización 7, de hecho, tiene problemas porque todavía lo está vendiendo como pergamino. Quiere decir que pues, los que se quedan con la ganancia son los grupos a los que, o los compradores, ¿no? A los que les están vendiendo ellos. Bueno, cuando analizamos en dónde están vendiendo, pues podemos identificar zonas. Varios están vendiendo entre Yucatán y la Riviera Maya. Varios están vendiendo en Monterrey, varios están vendiendo en Tijuana, y luego varios están vendiendo en esta zona del centro del país, entre la Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, son lugares importantes de venta. ¿A quién le están vendiendo? Pues ahorita tenemos que varios le están vendiendo estas organizaciones de productores a tostadores. Los tostadores le venden a los mayoristas a los minoristas, y ahí tenemos a las tiendas como los de abarrotes, las tiendas de conveniencia y las tiendas de autoservicio. Los mayoristas también le venden para el consumo fuera de casa, que serían los restaurantes de cadena y los restaurantes tradicionales, pero también estas organizaciones ya le están vendiendo a microtostadores. Los microtostadores son los que están empujando el café de especialidad. El café de especialidad sería un café con una calidad muy buena, superior. Hablando de puntaje que recibe el café, pues se habla de un puntaje arriba de 85 puntos, ¿no? Mientras que abajo de 85, pues serían el café que consumimos en varios de estos lugares. Estos microtostadores, pues son los que les están vendiendo a las cafeterías millennials y a las tiendas especializadas. Cuando vemos esto ya en forma de gráfica, pues vemos que este es el promedio, digamos, de lo que están vendiendo las organizaciones de pequeños productores que estudiamos. Sobre todo han logrado colocar el café en minoristas, tiendas locales, en misceláneas. Hay una iniciativa muy buena de UCIRI para vender a las tiendas de abarrotes que están cercanas a donde está, a la zona de influencia de la organización. Y bueno, platicando con Franz van der Hoek, pues decía, pues si no logramos que nuestra gente consuma un buen café, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, el café de buena calidad se va al mercado de exportación, y son los europeos, los gringos, los japoneses, los que terminan por consumir un café de muy buena calidad, y nosotros no. Entonces ellos estaban haciendo una iniciativa para conseguir que las tienditas vendieran café de buena calidad. También están logrando la venta a través del comercio electrónico, que eso es muy importante, porque finalmente es la venta directa al consumidor, y con lo de la pandemia, pues varias de las organizaciones que lograron tener ya establecidos sus procesos para vender en comercio electrónico se beneficiaron con el incremento del comercio electrónico que tuvo la sociedad por los cierres de la pandemia, ¿no? También, pues varios le siguen vendiendo a los tostadores, a los mayoristas, y algunos ya están vendiendo, les decía, a servicios alimenticios de cafeterías Millennial y Generación Z y restaurantes. Y aquí, pues a lo mejor no voy a explicar mucho, pero corresponde a la segmentación de clientes, y en estrategias de comercialización eso es muy importante, porque entonces necesitas identificar bien quiénes son tus clientes, cómo te puedes comunicar con ellos, a quién te conviene vender mejor por esas características, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos compartiendo con las empresas sociales con las que estudiamos. Cuando ven ya estas cosas de, bueno, si le estoy vendiendo a pero a no. Por ejemplo, decíamos, varios tenían la idea, y en el imaginario popular estaba la idea de que cuando le vendes a una tienda de autoservicio, ya la hiciste porque pues es un volumen muy grande, ¿no? Imagínense la cantidad de tiendas de autoservicio.
pero resulta que los esquemas de comercialización de esas tiendas de autoservicio son los que menos les convienen a estas empresas sociales, porque cuando bien les va, les compran y les compran a crédito, cuando no es algo así como que les prestan el anaquel para que ahí estén los productos, pero por supuesto pues les piden que haya un volumen suficiente y adecuado, un precio bajo para que sea la tienda también la que gane y que la gente conozca las marcas. Entonces esas son condiciones de venta que a muchas de estas empresas sociales no les son adecuadas, ¿no? Las capacidades que tienen estas empresas sociales para transformar su producto, pues hay una buena capacidad ya. Por ejemplo, 7 de las 10 que estudiamos tienen beneficio propio, 3 todavía contratan servicios, 9 tienen tostadoras propias, 1 contrata servicios. Más o menos son 4 organizaciones que tienen tostadores o tostadoras, que ahora también eso es algo que está ocurriendo como fenómeno. Varias mujeres en las organizaciones están haciéndose cargo del proceso de tostado y del proceso de catación para ver la calidad de los productos, y entonces son sobre todo mujeres jóvenes las que están entrando a especializarse en estas temáticas, y es muy importante porque finalmente están a cargo del control de calidad y de mejorar la calidad de los productos de estas organizaciones. Varias organizaciones, 2 tienen tostadores con más de 15 años de experiencia, que ahí más bien la complicación va a ser los relevos, porque pues ya gente con tantos años de trabajo, pues también es gente mayor que ya va a requerir jubilarse, y bueno, pues quienes toman los relevos, ¿no? No hay mayor problema, solamente 2 organizaciones que les decía, una es la que hace el recambio cada 3 años, tienen tostadores con menos de 1 año de experiencia, ¿no? Y bueno, pues lo que corresponde al control de calidad, que es la catación, 4 solamente tienen laboratorio catador, 6 no tienen laboratorio ni catador, pero 7 realizan catas, es decir, que contratan los servicios tanto de laboratorio como de catación para poder hacer el trabajo de control de calidad. 6 tienen bolsas con marca propia, y esto es algo muy importante porque pues finalmente es como pueden vender su producto directamente a los consumidores, ¿no? Y 4 todavía no tienen esta cuestión. La cuestión, aquí es donde ya empiezan a fallar las cosas. Por ejemplo, 8 tienen vendedor, 2 no cuentan con vendedor, pero 7 tienen vendedores que le dedican una tercera parte de su tiempo a ese trabajo. Solamente 2 cuentan con vendedores o vendedoras que le dedican más del 50% de su tiempo a ese trabajo. Entonces, esto sí es muy importante porque pues finalmente quien logra las ventas es este personal, ¿no? Y si no le pueden dedicar el 100% del tiempo a esta actividad, pues la organización no puede vender la totalidad de lo que podría vender. Y la cuestión de la promoción está todavía más triste porque solamente 3 cuentan con personas dedicadas al trabajo de promoción. Y dentro de esas 3, solamente 1 le dedica más del 20% a esta cuestión de la promoción. O sea, todos los demás les dedican menos del 20%. Y bueno, decíamos, bueno, les preguntamos por qué han perdido una oportunidad de venta. Pues la mayoría reconoce que les falta desarrollo comercial, y tiene que ver con estas 2 cuestiones que decíamos, el trabajo de promoción y el trabajo de ventas. ¿Qué piensa la organización que debe mejorar? Pues sí reconoce que debe mejorar promoción y ventas. Y lo que decíamos, pero a la hora de identificar cómo, ahí es donde no está tan claro, ¿no? Hicimos, les decía, esta revisión de las páginas digitales, cómo se comunican con sus clientes, y lo que identificamos es un modelo viejito, en donde estas empresas sociales están muy presentes en directorios electrónicos, que realmente habría que valorar cuántos están usando todavía para cuando la gente busca a quién comprarle, ¿no? Los directorios, pues podemos asociarlos y recordar con el directorio de la sección amarilla. ¿Se acuerdan de aquel directorio de Telmex que entregaban los librotes de las hojas amarillas? Pues esa era la manera en que uno buscaba a quién comprar, ¿no? Dónde estaban los bienes o servicios que uno necesitaba. Pues en Internet así hay un montón de directorios, pero estos directorios muchas veces ya tienen la información desactualizada. Les digo, la gente habría que ver qué tanto lo siguen usando para buscar quiénes les pueden vender.
También hay muchas páginas con información que se ha publicado sobre estas empresas sociales. Hay muchas páginas de los compradores que les compran a estas organizaciones, porque al final también a esas pues empresas les conviene decir que le están comprando a ellos, ¿no? También hay muchas páginas ya de comercio electrónico, no tantas, pero todavía sí hay algunas. Muchas páginas de noticias, es decir, que están presentes estas organizaciones en estos medios digitales. Y también encontramos ya la presencia en las redes sociales desde hace algunos años, ¿no? Pues la empresa social 4 es la que tiene mejor desempeño, entre la 4 y la 6, porque tienen un gran número de páginas en donde están presentes. Revisamos también la interacción en estas redes sociales, sobre todo identificando el número de páginas en las que aparecen, sobre todo la empresa social 1, pues aparece mucho en YouTube. Hay muchos videos sobre esa empresa social. Están en Twitter, están en Instagram y también están en Facebook, ¿no? Pero cuando analizamos el impacto de que pueden tener estas páginas, por ejemplo, revisando este es Facebook, podemos ver que la empresa social 4, aunque tiene menos publicaciones, 101 publicaciones, ha logrado generar en sus seguidores estrategias de compartir. Entonces, esas 101 publicaciones, por ejemplo, se han compartido un poquito menos de 20,000 veces, y eso quiere decir que el impacto que logra esa empresa social pues es mucho más amplio porque se multiplica, ¿no? O sea, ya no es solo que alguien lo ve y le da me gusta, sino es que alguien lo ve, lo comparte y la otra persona a quien se lo comparte, pues también lo comparte y entonces se va multiplicando el impacto que pueden tener. En cambio, para la empresa social 1, aunque tienen 167 publicaciones en Facebook, de 2019 para acá, hay que aclarar, la mayor interacción que tiene con sus usuarios es me gusta y en menor medida compartir. Entonces quiere decir que el impacto no es tan importante como la empresa social que mencionamos antes. Y el caso todavía más crítico es el de la empresa social 6, porque han hecho esfuerzo para estar presente en estos medios digitales con 86 publicaciones, pero que han sido compartidas de una manera todavía muy, muy limitada, ¿no? Algunas de las cosas que hemos estado identificando que se puede trabajar con estas organizaciones, sobre todo tiene que ver con el trabajo que decíamos con estos microtostadores y sobre todo con las cafeterías y las tiendas especializadas dirigidas a los millennials y a la generación Z. Porque pues finalmente tanto las generaciones como las personas que están en estas generaciones como las cafeterías, pues lo que buscan son diversidad de procedencias del café, pero también calidades, pero también las historias que están detrás de esta producción de café, ¿no? Y pues todas estas organizaciones tienen mucho que decir con respecto a estas cosas. O sea, no tienen que decir tanto como decíamos con respecto a precios más bajos, porque si no es reducción de ganancia para ellos, tampoco volumen, que bueno, pues con todo lo que exportan, la verdad es que sí tendrían para esta cuestión de volumen, pero sobre todo que invertir en que se conozcan sus marcas. Y bueno, pues para que la ganancia le quede a estas tiendas, pues en realidad ahí es donde se está trabajando con ellos, ¿no? Para identificar entonces cuáles serían los segmentos de clientes más adecuados. Y como decíamos, totalmente la coincidencia entre lo que comparte, lo que buscan estas organizaciones con lo que comparten con los clientes, ¿no? La proposición de valor social totalmente en concordancia. Por ejemplo, esta es una comercializadora que se llama Momoto Café, que también es microtostadora, y ellos ya en su misión pues asumen que trabajan por una alimentación orgánica, por el respeto por el comercio justo y la protección del medio ambiente. Es decir, pues les convendría mucho más el trabajo con estos grupos, con quienes comparten objetivos, que con las tiendas grandotas que pues lo que buscan es mayor ganancia, ¿no? También se tiene que trabajar en el mayor conocimiento de los clientes. Por ejemplo, si hicimos una investigación de mercado de las cafeterías de la ciudad de Mérida, Yucatán. La población en la ciudad, 830,000 personas, 55% de ellos entre 20 y 59 años, es decir, una buena parte entonces en estas generaciones millennial y Z, que utiliza Facebook en su mayor parte, YouTube, Instagram y WhatsApp. 679 cafeterías, 71% de esas no tienen un tipo de cliente definido,
pero 22% sí dicen que son cafeterías de especialidad y 6.5% que son cafeterías orgánicas. Es decir, que hay una muy buena oportunidad para trabajar con ellos, ¿no? Hicimos esta primera revisión y luego fuimos a hacer entrevistas a las cafeterías de Mérida, y ya en esas entrevistas identificamos varias cafeterías que están siendo líderes con respecto a las otras cafeterías por un mayor conocimiento y un mayor interés en esta cultura del café. Y estuvimos platicando con esas personas y ahora hicieron una reunión de la coordinadora mexicana y Luis Martínez, con quien colaboramos, él está en la coordinadora mexicana, pues ya pues llevó a ver como a varias de las personas a estas cafeterías que estuvimos, algunas de estas cafeterías que estuvimos viendo. Entonces es la cuestión también de tejer relaciones, ¿no? Una idea que estamos trabajando ahorita, que se presentó en un proyecto PRONACE en el cual estamos concursando, es mejorar el área de comunicación y promoción, pero decíamos, a partir de estas ideas, de resaltar la cultura de socios y socias, de la participación de las familias y los jóvenes en todos estos procesos de difusión y de comunicación con los clientes, y con la idea del patrimonio biocultural del café, o sea, todo lo que está alrededor de la producción de café bajo sombra, pues que finalmente tiene mucha importancia en estos tiempos de cambio climático, ¿no? Y decíamos las historias que contar, la autenticidad que está detrás de todo ello, el origen del grano y las mezclas que se pueden hacer, para que eso nutra las áreas de servicio a clientes y ventas, en esta comunicación con las cafeterías que atienden a millennials, generación Z, las de especialidad, y los microtostadores, ¿no? También lo que vimos con estos grupos es que se tiene que innovar a partir de las necesidades de clientes, pero innovar a partir de pruebas piloto, porque eso es algo que de verdad cuando estuvimos haciendo las entrevistas casi que era un muro de lamentaciones, todas las cosas que han intentado y que no han salido bien, porque pues precisamente se tiene que tener un mejor conocimiento del mercado, de los clientes, pero además pensar en cómo pueden probar las diferentes alternativas, ¿no? Y bueno, esta es una simplificación del modelo de negocios del Canvas, que se trabaja también con ellos. Y, por supuesto, generar sistemas de registro de ventas para contar con información oportuna para la toma de decisiones. Estuvimos trabajando con SMAT ya con su, tienen un Excel en donde tienen el registro de sus clientes, y con ellos estuvimos trabajando ya entonces cuánto les compran, cada cuánto les compran, por qué les compran, cómo los conocieron, pues qué les dicen de su café, y toda esa información ya vimos que va a ser muy importante ponerla en un sistema de registro, porque esta información ya les ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, con CESMATCH vimos que están vendiendo mucho más en Chiapas, tanto en Jaltenango como en Tuxtla Gutiérrez, que en la Ciudad de México. Y a veces la idea que tenemos que se tiene, perdón, como empresas sociales, es que si logramos vender en Ciudad de México, pues casi que ya vamos a estar del otro lado, ¿no? Y bueno, hay que tener un mejor conocimiento entonces de en dónde están valorando lo que nosotros tenemos. Bueno, pues ya nuestras conclusiones es que nuestra propuesta de estudio fue bastante útil para describir el funcionamiento de las empresas sociales. Es decir, hay propuestas que trabajan tanto la parte comercial separada de la parte social, y bueno, pues además de la parte comercial, utilizando, por ejemplo, el modelo de negocios que no es tan cercano a lo que estos grupos pues tienen conocimiento. Entonces seleccionamos algunos elementos de esa que se trabajan en este modelo de negocios para caracterizar el funcionamiento de estas empresas sociales, y pues ya lo probamos en nuestro diálogo con estos grupos, ¿no? Nos permitió identificar que no hay un patrón, o sea, no se puede identificar que alguien que le dedica 50% de su tiempo a ventas o alguien que le dedica 50% de su tiempo a promoción es la manera adecuada de funcionar, porque finalmente estamos hablando de un problema multicausal. Y entonces, en realidad, lo que puede ayudar es que se puedan desarrollar estrategias que abonen a las diferentes causas o elementos que derivan en una mejor comercialización, ¿no? Y entonces sí vimos que había que considerar que se le tiene que dedicar tiempo a ventas para incrementar la diversidad y el número de clientes, y además los segmentos de clientes que decíamos, seleccionarlos mejor.
pero también se le tiene que dedicar tiempo a la promoción, sobre todo participando en redes sociales y en la difusión que se puede lograr a través de esas, ¿no? Los hallazgos, pues mejorar la capacidad de áreas de ventas y promoción para obtener nuevos y diversos clientes y mayor posicionamiento del producto en el mercado. Y nuestros aportes, pues consideramos que principalmente fue la comprensión de la doble misión de las empresas sociales y de cómo están funcionando para mejorar su participación en el mercado nacional. Entonces, bueno, pues con esto, ahora sí que nosotros estuvimos en el proceso inverso. Primero fuimos a presentar con las varias organizaciones y luego nos preocupamos ya por escribir el artículo científico, pero que también necesitamos esa otra parte para afinar nuestro conocimiento de la realidad. Y bueno, finalmente pudimos ya enviar el artículo a una revista y estamos esperando la noticias, ¿no? Entonces, pues es lo que traigo para compartir. Y bueno, pues no sé si haya alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla, Virginia. Pues a nombre de la comunidad de agroecología, un gran agradecimiento porque es justamente cuando platicábamos, ¿verdad? La primicia de este gran trabajo. O sea, es muy interesante. Me parece central estar ubicando las cuestiones desde el mercado. Le solicito al estudiante Edith López Morales si por favor cierra su cámara. Y pues sí, damos paso a las preguntas, a los comentarios. Yo me quedo con varias preguntas, pero me reservo hasta el final. Adelante, en este seminario asisten todos los estudiantes actuales de agroecología y algunos invitados, también profesores, profesoras, ¿verdad? Y por eso es muy interesante también escucharte y ver esa mirada amplia, compleja de la agroecología, ¿no? Y la importancia del mercado, ¿no? Y muchos detalles que llevan en el mercado, ¿no? O esas cuestiones que ustedes indagaron acerca de las formas en cómo se están acercando al mercado, los conceptos que se están vendiendo, los estilos de venta, es bien interesante. Adelante, quien guste tomar la palabra, preguntar, comentar, son bienvenidas sus participaciones. Pues yo, doctora, en lo que se animan a preguntar, hola, mi nombre es María de Lourdes Rodríguez y la verdad es que es realmente interesante porque es de todos los seminarios que he escuchado. Yo estoy ahorita en la subdirección académica y he estado en todos los seminarios. Esto me parece un tema muy interesante y muy directo al quehacer de los agroecólogos, porque es un área poco conocida cómo se está moviendo actualmente. Entonces, a mí me parece que es muy interesante saber que los productos que les llaman ahora orgánicos y demás, cómo está el mercado para ellos, ¿no? Cómo es que ellos van a poder comercializar sus productos con la garantía de que son productos de primera línea, de primera calidad, y que sin embargo el mercado es una red de cosas que tienen que saber ellos también para colocarlos, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante y yo creo que impacta justamente a los chicos que se van a dedicar a producir directamente y que colocarlos en el mercado no va a ser una empresa fácil, ¿no? Sí, pues yo creo que un poco perdón, no sé si ya concluyó. No, o... ya había terminado. Bueno, yo creo que tiene que ver con digamos, esta falta de acercamiento. Por un lado, tiene que ver, reconozcámoslo, con la fundación del nicho de agroecología, ¿no? Que surgió justamente en oposición al régimen de producción que tengo otra plática sobre ello, Virginia, igual, en cualquier momento que me inviten, por supuesto que lo comparto. Surgió como oposición al régimen de producción convencional de alimentos. Y en esa oposición, pues finalmente se optó por trabajar con la agricultura de subsistencia,
Digo, mi tesis de licenciatura fue sobre el uso de cómo nació la tecnología de abonos verdes y cultivos de cobertura, que fue una tecnología que se promocionó mucho en los 90s para mejorar digamos, la sustentabilidad de la agricultura, pero sobre todo para terminar con las quemas en la agricultura tradicional. Y entonces yo recuerdo que toda la formación que tuvimos en agroecología, incluso cuando estuve trabajando en la Sierra Santa Marta, siempre fue la oposición al mercado, porque el mercado pues finalmente era el que pervertía o el que estaba dictando el que se tuviera que hacer esa producción no sustentable de los alimentos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estuve trabajando con las cooperativas y los grupos, sobre todo trabajé también con grupos de mujeres en la Sierra Santa Marta, pues ahí andábamos con nuestros productos, o sea, las compañeras hacían la producción, por ejemplo, de productos a partir de plantas medicinales, y nosotros sin saber nada del mercado, y otra vez repito, sin hacer el esfuerzo de conocer un poco más para poder tener pues mejores resultados de los que teníamos, pues ahí andábamos apoyando esos procesos. Tengo una anécdota que pues no sé si a mi esposo le guste que la comparta, Valente Herrera, pero una vez fuimos a llevar productos a una tienda de estas de The Body Shop que estaba en las lomas de Chapultepec. Y entonces me dice Valente, oye, yo ya tengo hambre, vamos a comer. Y le digo, no, porque aquí todos los restaurantes son muy caros. No, pero yo ya tengo hambre. Y él se desespera mucho. Y entonces dijimos, bueno, vamos a entrar a esta taquería. Era una taquería muy nice, que ya no recuerdo ni cuánto pagamos por cada taco, pero así andábamos todavía con nuestros productos tratando de apoyar a los grupos con los que trabajábamos en la comercialización. Y ahorita que, pues que estuvimos trabajando con estudio, pues definitivamente sí es la retrospectiva de decir, hemos estado peleados y me parece que lo mismo le pasa a los brasileños, porque leí como varios artículos en donde estos compañeros de la vía campesina, incluso al interior hay desacuerdos de los que quieren que se mejore la comercialización de los productos y los que dicen no, porque el mercado pervierte y entonces se pervierten nuestros ideales. Bueno, lo que sí es cierto es que ya hay esfuerzos de varios de estos grupos de productores, productoras que buscan una comercialización más justa, pues finalmente para tener también acceso a una vida mejor, ¿no? Y yo siento que es nuestro deber también pues mejorar lo que podamos aportar para esos procesos. Y bueno, ha sido muy interesante el trabajo que hemos estado desarrollando, porque precisamente es cómo acercar varios de esos conceptos a esa tradición, a entender primero qué cosa podría conectar y qué cosas no. Y entonces a partir de esa conexión, qué les puede interesar y qué no. Y ya se trabaja con los grupos y varias cosas hacen sentido, ¿no? Y entonces a partir de esos hilos es donde empiezas como a jalar. Por ejemplo, platicaba con una persona, un asesor de una de las empresas sociales, y de repente la gente también es competitiva, ¿no? Y entonces cuando estábamos platicando de los impactos de su empresa social con respecto a otras, me termina preguntando, ¿pero cuánto están comercializando? O sea, sí está bien que tengan más likes o más compartir que nosotros, pero en realidad cuánto se está traduciendo en sus ventas, ¿no? Entonces, ya estar discutiendo con las personas de las organizaciones de esos conceptos, me parece que es mucha ganancia porque justo van alimentando las propuestas, ¿no? Por ejemplo, empezamos después de hacer el estudio de mercado, estuvimos trabajando con una idea de un centro de distribución de café en Mérida, Yucatán, y para precisamente presentarlo en una propuesta dentro de los PRONACES de la convocatoria de CONACYT. Y entonces ya le dimos la vuelta porque al final dijimos, no se necesita poner un centro de distribución, pero sí se podría ayudar a hacer relaciones de estas empresas sociales con posibles distribuidores que están en esas ciudades y entonces jalar muy rápidamente las ventas, ¿no? Y bueno, pues hemos ido avanzando en estas ideas, pero otra vez repito,
finalmente en base a un mejor conocimiento y qué es lo que nos toca y podemos aportar nosotros, ¿no? Claro, muchas gracias. Perdón, un conocimiento de la situación, no un mejor conocimiento, porque pues finalmente el conocimiento proviene de muchos lados. Claro, sí, muchas gracias. Vicky, aproveche las preguntas porque no se animan los jóvenes. Sí, yo creo que como es nuestra última semana, pero mientras se animan, adelante, Abisaid, primero tú. Hola, buenas tardes. Primero felicitar la charla tan amena que nos ha compartido. Yo creo que para los que ahorita estamos pues, en la formación y de alguna forma como en el medio agroecológico nos fortalece escuchar estas experiencias porque de alguna forma el mercado ya no se está moviendo como hace 30 años o hace 20 que la compañera lo estudió. Y porque también me atrevo a formular una crítica constructiva con respecto a una materia que ahorita justo estamos llevando, que se llama formulación y evaluación de proyectos, de la cual sin duda alguna hemos aprendido bastante los compañeros que estamos ahí, pero justamente ahí se han vertido discusiones interesantes al respecto de este tema, al respecto de qué línea seguir. Perdón, el gallo está feliz. Con respecto a qué línea seguir del mercado, si obedecer la misma, si seguimos la misma, el mercado y el mundo, ¿soporta todavía esa línea o no? Entonces, saca a colación temas que seguramente está presente el compañero Macotela y me parece que Ismael, que han sacado temas de discusión de cómo replantear esa formulación y evaluación de proyectos vía esa economía alternativa, vía esa economía circular que también está proliferando y que de alguna forma, sin demeritar el gran conocimiento que el profe tiene, nos ha aportado bastante, pero también siento que nos falta esta parte que ahorita menciona toda la compañera, ¿no? En la charla, desde el análisis cualitativo y cuantitativo de las redes sociales. Sí, creo que se fue la señal. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Bueno? Sí. Justamente creo que es importante estos análisis cuantitativos y cualitativos que se hacen desde las redes sociales, desde la posibilidad de mostrar otra forma alternativa de acercarnos al mercado. Y lo digo también porque soy socio colaborador de una empresa social justamente que busca esta parte, ¿no? De buscar impactar de manera alternativa. Entonces, yo creo que todo lo que nos han mostrado y compartido es fundamental para buscar otros medios y otras posibilidades de llevar al mercado, ¿y qué mercado? Los productos que estamos trabajando, ¿no? Porque mencionabas algo muy importante, conocimiento de la situación del mercado y del sistema que se vaya dando. Entonces, era lo que yo quería compartir, externar, que sin duda alguna tenemos que voltear a mirar otras formas de cómo vender, de cómo, ya lo estamos haciendo en cómo producir, pero de cómo vender, ¿no? No casarnos con la misma idea. Entonces, inclusive recuerdo comentarios del compañero Macotela, si no mal recuerdo, que justamente ponían en tela de juicio estos esquemas de mercadeo, que como agroecólogos del sistema, pues nos hemos dado cuenta que ya no soporta. Entonces, ahí es donde se nota un poco el choque con respecto al mercado tradicional, que no nos podemos cerrar, ¿no? Pero, pues, sí poner en tela de juicio otra alternativa para mostrar lo que estamos trabajando. Era lo que quería externar. Sí, por supuesto. Yo siento que, como decía, durante mucho tiempo en los agroecólogos estuvimos como con esta idea de decir no al mercado y finalmente la realidad ha rebasado esa oposición porque precisamente las personas han impulsado varias de las alternativas que ahorita podemos ver y que hay una cantidad impresionante de reconfiguración de esas relaciones en el mercado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace 20 años en San Cristóbal surgió primero a iniciativa de varias compañeras que estaban en organizaciones no gubernamentales, en proyectos agroecológicos, una idea que fueron las canastas orgánicas que tú has de conocer, Virginia. Ellas organizaban la entrega
de productos de los agricultores de los alrededores de San Cristóbal que se producían de manera agroecológica. Y entonces tú hacías tu pedido por correo electrónico y ellas ya organizaban los productos por eso le llamaban las canastas, porque entonces te comprabas tu morraleta y ya llevabas tu morraleta y ellas organizaban los productos y ahí te ponían tu producto, tú ya nada más pasabas a pagar y a recoger, ¿no? Y entonces esa forma evolucionó a lo que ahora tenemos, no solo un mercadito orgánico, comida sana y cercana, que está aquí en el centro de San Cristóbal, sino que ya han surgido varias otras iniciativas alrededor de la ciudad y en la ciudad, pues precisamente porque ya hay un público que está muy interesado en el consumo de estos productos, que son productos producidos localmente, con procesos agroecológicos que tienen un cuidado del ambiente y directamente comercializados por los productores y las productoras, ¿no? También esta cuestión del comercio justo pues surgió precisamente para cuestionar las bases de funcionamiento del mercado con respecto a proporcionar un mayor valor a los productores primarios. Sin embargo, y bueno, esto es lo que yo he estado trabajando también con respecto a el enfoque de nicho régimen, es que el régimen va a ser todo porque las cosas, digamos, las relaciones de poder se mantengan y incluso adaptándose a varias de esas formas que el nicho está proponiendo y entonces absorbiendo esas iniciativas. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con varias de las iniciativas de comercio justo, en donde pues compradores, por ejemplo, como Starbucks, compra una cantidad a las organizaciones a cambio de comprarles la mayor cantidad a precio del mercado convencional. Entonces, y ellos se promocionan contigo con uno como que están promoviendo un trato más justo a los productores o a las productoras, ¿no? Entonces, me parece que ahorita hay una oportunidad única o muy importante de poder incrementar el aprendizaje y los procesos de generación de alternativas a partir de este interés de los jóvenes, de las personas jóvenes, por precisamente estos dos valores que promueven varias de estos grupos y con los cuales compartimos mucho los agroecólogos, ¿no? Un cuidado del ambiente y una relación más justa con la sociedad. Entonces, yo coincido totalmente contigo que no es irse así como así, pero sí un conocimiento mejor de cómo se está comercializando, cómo podemos nosotros, respetando, y ahora en este momento no solo respetando, sino incluso nuestros valores con los que estamos comprometidos, significan una ventaja entre esas generaciones en ese mercado. Y lo que hace falta, y eso sí es muy importante, el trabajo que ustedes pueden desarrollar, es esa conexión que tienen que hacer entre estos grupos de pequeños productores y esa población. Porque, pues finalmente, por ejemplo, varias de las directivas de estas empresas sociales son directivas ya mayores, más de 60 años, que no tienen mucha relación con toda esta cuestión de medios digitales, de redes sociales, y entonces cuando se trabaja o se platica con ellos de, oigan, pero no hay publicaciones en Facebook, hay empresas sociales que tienen 1 o 2 años que no tienen ninguna publicación, así como no, eso no es importante para nosotros, ¿no? De hecho, lo que también hace mucha falta es proyectos que puedan impulsar la participación de jóvenes, de mujeres y de hombres en estos procesos de comunicación, porque finalmente ellos están hablando ya el lenguaje de los otros jóvenes que están en medios urbanos o de los otros jóvenes que están en otros lugares y con las cuales pueden compartir tanto objetivos como intereses, como ideas, ¿no? Y con esos jóvenes, pues es con quienes se podría impulsar varios de estos proyectos y repito, no es promoción, porque ni siquiera ya, por ejemplo, estuve haciendo un diplomado sobre negocios rurales y ya están incorporándose elementos como los indicadores de triple balance que le llaman, que tienen que tener impacto social,
ambiental y además del económico, ¿no? Entonces, varios de estos valores ya están permeando en esas empresas tipo B o en los emprendimientos sociales, pero que finalmente, yo insisto, no tienen el compromiso que sí se tiene en proyectos como los que impulsa Agroecología, como los que tienen estas empresas sociales de muchos años, y que, pero sí tienen mejor poder de comunicación, y entonces están vendiendo esas ideas como como que si ellos fueran los inventores o los que están impulsando esos procesos, ¿no? Entonces siento que aquí hay un trabajo bien importante que hacer, y ya no solo es la idea de la, digamos, de la venta tradicional, sino de la construcción de relaciones de aliados entre la sociedad y estas empresas productoras de pequeños productores, ¿no? Pues Muchas gracias. definitivamente, y definitivamente, Cristina, pues se queda uno con muchas ganas de otras charlas, porque sí es un elemento fundamental. O sea, efectivamente, enfrentarse, allegarse información de primera mano como la han hecho ustedes, que por cierto debo de comentar, trabajas esta investigación junto con tu esposo también egresado de la primera generación, Obeimar Valente, ¿no? Al que le damos muchos saludos, muchos abrazos. Ya habrá oportunidad de también invitarlo. Es tan poco el tiempo que tenemos en estos seminarios, pero es de reconocerse, ¿no? Toda esa situación y ese cambio de visión, ¿no? O sea, el mercado, o sea, esas relaciones de intercambio que, pues, desde que la humanidad es humanidad, ha trabajado, no necesariamente bajo relaciones capitalistas de explotación, ¿no? O sea, hay otras relaciones como nos las señalaste, y que también hay que saber navegar en las aguas del capitalismo, ¿no? Sin ser capitalistas, ¿no? O sea, sin ser capitalistas, pero diríamos dentro de todos estos valores que nos presentaste de esa perspectiva mesoamericana, ¿no? Entonces, y recordar mucho en este trabajo que tú haces, que ecología, agroecología, economía, ¿no? Tiene la raíz eco, ¿no? Oikos, casa común, y entonces que esta casa común no necesariamente tiene que ser de explotación, ¿no? Sino de esas relaciones sociales, solidarias, ¿no? En cuidado de esa casa común, ¿no? Entonces, pues yo me quedo, digo, con muchas preguntas y nada más voy a hacer una. Hablabas de los acuerdos, ¿no? La dificultad de los acuerdos comunitarios, nos dabas el ejemplo de que ahorita estás con los delegados, ¿no? Diríamos, ¿cuáles son los principales retos para mejorar esos procesos de acuerdos? La primera cosa, Virginia, creo yo, bueno, estoy en el diplomado que te platiqué, que les mencioné que acabo de terminar, nos pusieron un ejercicio, y el ejercicio era identificar precisamente los problemas y los retos que hay en el funcionamiento de una cooperativa o de las cooperativas, ¿no? Y me acuerdo de la participación de un compañero que dijo, es que mejorar el trabajo en las asambleas, porque uno va a las asambleas y se la pasan horas y horas y horas hablando, y al final no llegan a nada. Eso decía mi compañero, ¿no? Y yo me quedé reflexionando que de mi tiempo, además de participación en la cooperativa Moxinti, y de lo que hemos caminado ya con todos estos grupos, es que la cuestión de la paciencia es fundamental, porque si tú no dejas a la otra persona que se exprese con su propia forma, y que ya sabemos que la cultura mesoamericana rural es de una oralidad, es oral, y de una circularidad, diríamos. O sea, alguien tiene que contar toda la historia, dándole toda la vuelta, para que sienta que puede expresar lo que quiere expresar. Entonces, para uno que viene de otra tradición y con otros ritmos, pudiera parecer que, ay, no, qué hueva, ¿por qué voy a estar escuchando aquí a la gente? Y además, tú sabes, hay asambleas en donde todo el mundo habla, y tú dices, ¿y cómo se ponen de acuerdo? Todo el mundo habla y nada de que piden la palabra. Justo estaba platicando apenas con mi hija,
Y ella me decía lo mismo, es que todo el mundo habla, nadie pide la palabra, todo el mundo termina por escuchar al otro, pero también hablando al mismo tiempo, ¿cómo le hace, no? Y bueno, finalmente creo que respetando los procesos que se tienen en estos grupos y las formas de funcionamiento, porque también es cierto que pues hay relaciones de poder, hay relaciones de, digamos, de historias detrás que uno no conoce, hay toda una situación que está ahí y que uno, pues finalmente, cuando ya tienes tiempo colaborando con los grupos, pues puedes tener unos antecedentes, pero no vives ahí con los grupos. Yo me acuerdo que cuando cuando estuvimos en Moxinti, vivíamos en Chinameca, a mi casa llegaba toda la gente de las cooperativas de ahí de la sierra, llegaban, pasaban la noche y luego se iban a los lugares y nos daba mucha risa porque mi hija, que Yaoli, que ahora tiene 30 años, 29 en ese entonces era muy pequeñita, hacía la cuenta de cuántas personas estaban en la casa y decía, ¿y dónde se van a dormir, no? Bueno, pues con nosotros aplicaba de la puerta para adentro todo es cama, y se quedaba un montón de gente. Y entonces ahí vivíamos totalmente la vida de las organizaciones, porque pues son las pláticas en la comida, en los trabajos, en toda la cuestión. Y entonces estábamos muy al tanto de lo que pasaba, quién opinaba qué, por qué opinaba eso, quiénes estaban a favor, quiénes en contra de otros grupos, etcétera. Pero ya estando aquí, pues venimos, visitamos, estamos, pero no vivimos aquí. Entonces, siento que sí hay que tener mucha paciencia y mucho respeto por los procesos y sobre todo tratar de explicar lo más claramente posible lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y siempre tratar de cumplir los compromisos, porque eso finalmente es lo que te va haciendo una historia con ellos, con ellas, y eso es lo que te respalda, porque al final entras como un actor más dentro de toda la rebambaramba de actores, de intereses, de situaciones que se generan. Ahorita, por ejemplo, aquí en esta zona, justo está, pues hay una movilización, una serie de movilizaciones contra los proyectos mineros y contra la cuestión de, no recuerdo ahorita, pero hay como otras situaciones complicadas. Y entonces, si uno no tiene como ese respaldo, esa historia detrás, que puedas decir, pues yo he hecho esto y he platicado y he trabajado con fulanito y con sutanito y nunca he quedado mal, ustedes pueden preguntar por mí, pues puede uno entrar como en esas situaciones en donde no se sabe bien a bien qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, si mencionas la palabra estudio y de repente alguien entiende que es un estudio y que los de minería también están viniendo a hacer estudios, pues entonces te pueden asociar con que pues quién sabe qué viene a hacer, ¿no? Esa parte sí hay que tener también mucho cuidado y pues sobre todo claridad cuando uno comunica lo que va a hacer y dando el espacio a las otras personas para que expresen pues las dudas que tienen, ¿no? Porque una duda que no se expresa es un rumor que puede terminar un trabajo, ¿no? Entonces siento que esa parte sí tiene que ser estar presente y ser muy importante. Entonces, paciencia, entendimiento, comprensión de las formas de comunicación que son distintas y pues finalmente respeto y cumplimiento del trabajo, ¿no? Pues grandes lecciones, muchas gracias y no sé si alguien quisiera agregar algo más. Si no, también entendemos que estás haciéndote un espacio valioso dentro de las actividades que debes de realizar y por tanto, maestra Lulú, no sé si quisiera cerrar y entregar la constancia virtual. Sí, de hecho, no la tengo aquí, pero yo sí quiero decir que ha sido una increíble experiencia escuchar un área desconocida, muy desconocida y más en su despliegue a nivel nacional y seguramente internacional también. Y creo que es muy valiosa y para mí muy novedosa. Yo la agradezco muchísimo. Y agradezco y estoy segura que va a ser planeada una nueva visita porque
Esto es muy interesante y va a ser muy útil para los jóvenes agroecólogos. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para una nueva visita y esperemos que en algún momento pueda ser presencial para saludarnos. Muchas gracias. Yo encantada de visitar Chapingo. Haremos llegar la constancia de esta importantísima charla. Muchísimas gracias. Yo daré lectura, he mandado al WhatsApp la constancia, doy lectura, Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Agroecología, otorgan la presente constancia a la doctora Trinidad Cristina Guerrero Jiménez por impartir la conferencia Mecanismos de mercado que utilizan las organizaciones de pequeños productores para lograr su misión social, como parte del Seminario de Actualización Permanente en el marco del 30 aniversario del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, el 15 de diciembre de 2021, y pues aparecen ahí las firmas de la maestra Lulú y la mía. Te agradecemos infinitamente, un abrazo, abrazos a Valente y muy feliz año. Bueno, pues yo muy conmovida, Virginia, de verdad me encanta, me encantó platicar con ustedes y pues me gustaría sobre todo seguir platicando y discutiendo estos temas, porque siento que esta cuestión de mediación entre hasta dónde sí y hasta dónde no, y este interés por impulsar procesos alternativos, pues se va construyendo, digamos, como más adecuadamente en estas discusiones, porque de repente siento que las personas nos emocionamos con una cuestión, una situación, y te dejas como ir y llevar y no tienes como manera de discutir y de reflexionar, y entonces decir, ay, a lo mejor no es por este lado, sino tendría que ser esta otra cosa, ¿no? La discusión, por ejemplo, con las organizaciones es muy enriquecedora en ese sentido, porque pues al final ellos también son, digamos que tienen su forma de tomar las decisiones, pero también tienen sus procesos que van un poquito más firmes, dedicándole mayor tiempo a varias de esas discusiones. Y entonces creo que el acercamiento de los estudiantes, de las personas que están en la enseñanza hacia esos procesos, pudiera también como ayudar mucho por un lado, a que ustedes vayan viendo cómo está ocurriendo ese proceso, pero también por parte de estos grupos a tener acceso a otras propuestas, ¿no? Entonces, siento que pues la vinculación aquí es muy necesaria. Y bueno, pues igual si alguien tiene interés en tesis de licenciatura o en alguna estancia con algunos de los grupos, pues me parece que también sería importante, sobre todo, insisto, mucho en estos temas digitales. O sea, ahí hace falta un montón. Y no es saber pues manejarse en redes sociales o en no sé qué. Simplemente es tener el interés de conocer y de que de ahí surjan varios materiales que puedan ser difundidos en esos espacios, ¿no? Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención y nos estamos despidiendo en este seminario por este año y nos volvemos a conectar hasta el siguiente. Muy feliz año. Que pasen unas fiestas agradables con el calor de la familia a todos ustedes. Los esperamos de regreso. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, gracias.